Hola a todos, bienvenidos al curso básico sobre Photoshop. Bienvenidos, bienvenidas, sean todos. Ya yo tengo acá Photoshop abierto y tengo dos imágenes abiertas en este documento. En el día de hoy vamos a comenzar a ver las principales herramientas y yo me doy cuenta que tengo dos archivos, aunque no lo pueda visualizar aquí, pero me fijo acá en el panel de capas que tengo dos capas con dos imágenes. Como las capas son transparentes, la de abajo en este caso no se puede visualizar. En este documento tengo dos imágenes, pero yo tengo dos documentos abiertos, podemos verlos acá. Este documento tiene solamente un solo archivo, una sola imagen, puedo ver que tengo aquí una sola capa, pero este documento que tengo acá tiene dos capas con dos fotografías. Si yo tomo la capa de abajo y la arrastro hacia arriba hasta donde me indique esa franja azul que me aparece, puedo ver que ya la capa, la fotografía que tenía debajo ya se puede visualizar y la que está debajo no. Si tomo la capa debajo y la muevo, la arrastro hacia arriba, ya la debajo no se puede ver. Entonces ya ustedes pueden ir entendiendo el fundamento y los conceptos de las capas. Como son transparentes, ya esta capa me tapa la de abajo. Si yo a esta capa que tengo superior, que me está impidiendo que se visualice la de abajo, le bajo la opacidad acá, arrastro, le bajo la opacidad a un punto donde se pueda crear una transparencia, ya ustedes pueden ir observando cómo la capa inferior se puede comenzar a visualizar. Aquí en la capa fondo, que veo que tengo la capa fondo, está en blanco, no hay nada, entonces por eso no surge nada. Pero en caso de que yo agregue aquí debajo una capa de color uniforme, color rojo, acá no pasa nada, no está viendo nada porque esta capa está en su totalidad de opacidad de un 100%. Si yo comienzo a bajar también la opacidad a esta capa, ya puedo ver que se está transparentando la información de esta capa, está permitiendo que se visualice la capa inferior, pero aún así esta capa, al tener una opacidad de un 61%, está permitiendo que se visualice la capa del color de relleno que tengo aquí con color rojo. Entonces ya ustedes pueden ver que si una capa tiene un grado de opacidad inferior a 100, va a permitir que la capa inferior se pueda visualizar. Vamos a dejar las capas en su totalidad de un 100%. Si tengo aquí un objeto, una imagen, y quiero eliminarlo acá del panel de capa, solamente basta con arrastrarlo acá al zafaconcito. Pero en el día de hoy también vamos a comenzar a ver las principales herramientas de Photoshop. Muchos pueden ser que tengan la caja de herramientas un poquito larguita, estirada. En este caso yo la tengo así, pero yo generalmente la uso de esta forma. Dándole acá esta flechita, puedo ver que se alarga un poquito nuestra caja de herramientas. Pero cualquiera de las dos formas con la que ustedes se sientan cómodos es totalmente lo mismo. También podemos observar que si yo sitúo el mouse encima de una herramienta, automáticamente el programa me da una especie como de preview de qué hace la herramienta. Me da el nombre de la herramienta, pero también me da una información muy importante que es el atajo con el que yo puedo acceder a esa herramienta para activarla. En este caso, la herramienta de selección o mover se activa con la letra V o V chica. La próxima herramienta que está acá, herramienta de marco rectangular, que se activan con la letra M. Entonces vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con esta herramienta. Y podemos hacerlo con esta también, con la primera, con la herramienta mover. Dice que la herramienta mover, que si yo le doy un clic acá y puedo mover mi objeto hacia donde yo entienda, que si yo muevo mi capa hacia aquí al lado, puedo ver la capa que está de manera inferior. La próxima herramienta, marco rectangular, que se activa con la letra M, que les recomiendo que se vayan aprendiendo las letras con las que se activan las herramientas. Como puedo observar, la herramienta marco rectangular me dice que si yo doy un clic y arrastro, puedo hacer una selección. Así que doy un clic, arrastro hacia abajo y hacia la derecha y puedo crear una selección.
¿Qué yo le estoy diciendo al programa? ¿Qué le estoy diciendo a Photoshop? Que esa área de esa fotografía está seleccionado y todo lo que yo haga y todo lo que yo aplique se va a aplicar única y exclusivamente a esa área seleccionada. Si yo en este caso diría que voy a darle a delete, puedo ver que puedo eliminar esa área que acabo de seleccionar. Y si yo le doy control D para quitar la selección, control D, quito la selección, puedo ver que ya no tengo ninguna selección. Si selecciono entonces esta parte de acá del rostro de esa fotografía y le doy delete, puedo ver que puedo visualizar la parte detrás que tengo en la capa inferior. Entonces control D, quito la selección. Otro panel que debemos de ir también conociendo bastante bien, que es el panel de historia. Panel historia. Si le doy un clic, ¿para qué sirve? Almacenando los últimos pasos que yo voy ejecutando, me lo va a ir guardando acá. Dice que yo borré, que yo usé el marco rectangular, que yo deseleccioné, que yo borré, que usé el marco rectangular y así sucesivamente. En caso de que yo quiera volver hacia atrás, es una especie como de un control Z con más opciones agregadas. Si yo doy control Z, puedo ver acá cómo funciona y se va devolviendo. Control Z, se devuelve otra vez. Control Z, control Z, control Z. Pero si yo doy clic acá, puedo ver que vuelve de nuevo a ejecutar todo lo que yo ejecuté. Entonces puedo usar acá, ir devolviéndome con el mouse o hacia abajo. Voy dándole clic hasta donde yo entienda que quiera llegar. Ojo con esto, acá no se almacena todo lo que yo hago, sino que es una parte. Control Z y vuelvo a la parte donde estaba. Entonces control D, quito la selección. Podemos observar que todas las herramientas de Photoshop tienen una especie, pueden fijarse abajo, un triangulito en la parte inferior derecha. Doy un clic acá, puedo ver las herramientas que están ocultas de esa herramienta. Si yo doy clic aquí, puedo ver también que hay otras herramientas. Clic aquí, me salen otras herramientas. Clic aquí, si yo le doy clic a esta, hago una selección, puedo ver que ahora la selección no será rectangular, sino que será de forma circular. Que de igual forma, si yo le doy a delete, se va a eliminar y me va a aparecer la parte que está detrás de la fotografía. Control D, quito la selección. Control Z, regreso atrás. Control D, quito la selección. Entonces, eso hace acá las herramientas de marco rectangular y marco elíptico. Las próximas las seguimos viendo más luego. Seguimos en las próximas herramientas, que es herramienta de lazo poligonal. Son herramientas que sirven para seleccionar, pero de una forma mucho más libre. Si yo le doy clic, por ejemplo, acá me salen las tres herramientas que existen, que es herramienta lazo poligonal y herramienta lazo magnético. La herramienta lazo, yo selecciono acá y suelto la selección. Entonces si yo elimino, entonces la herramienta lazo poligonal me va a permitir seleccionar de una forma bastante libre. Si le doy control Z, regreso otra vez. Control D, quito la selección. Otra herramienta que tiene aquí, la herramienta que son libres, que es el lazo poligonal, que me permite dar un clic, otro clic, voy dando clic y voy seleccionando y doy un clic donde empecé otra vez. Ya ahí se crea la selección y es lo mismo. Lo que está seleccionado es a lo que se le va a aplicar el efecto o lo que yo quiera aplicar en ese momento. La herramienta que continúa es el lazo poligonal magnético. Esta funciona como su nombre lo indica, de una forma magnética, que si yo doy un clic, por ejemplo, acá, él va a buscar un tono y va a seguir ese contraste que tenga ese objeto. Lo voy pasando por ahí, lo voy pasando por ahí. Ustedes pueden ver que él va siguiendo el contraste que exista en esa fotografía o en ese objeto. No me está haciendo la selección, pero porque yo estoy dando clic fuera. Pero cuando damos clic donde iniciamos, se crea la selección. Las herramientas que siguen se llaman herramientas de selección de objetos, pero esas herramientas las vamos a ver ahora más adelante. La herramienta que sigue es la herramienta recortar. Sirve, como su nombre lo indica, para recortar parte de la imagen. No es para seleccionar, es para recortar ya lo que es el lienzo, la imagen y todo. Porque yo, por ejemplo, con la herramienta aquí rectangular,
puedo seleccionar y recortar, por ejemplo, parte de la imagen acá, pero no estoy recortando el lienzo, solamente es la imagen. Control Z. Entonces acá es para recortar el tamaño del lienzo. Si yo doy un clic, si le doy clic, puedo ver que le aparecen a todo el lienzo, le aparecen las opciones de recortar. Entonces yo bajo hacia abajo, le doy hacia abajo y ya corto. Si doy enter, puedo ver que el lienzo se disminuye, el tamaño ya no es el que estaba anteriormente. Así que recortar me sirve para ya transformar el tamaño del lienzo. El lienzo, vamos a decir que es el tamaño del documento como tal. Herramienta, acá están las herramientas, por ejemplo, recortar con perspectiva, herramienta sector. Esas son las herramientas. Y para no extender el video, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a seguir creando otros videos tutoriales explicando las próximas herramientas.